Vamos, Desde el principio. no. ¿Cómo desde el Desde principio? tu ¿Está loco? pregunta. ¿Y qué era Sí, lo que te iba a porque- preguntar? Sí, porque... Hola, mi nombre es Derry Reyes y esto es Latidos. Y esta noche estamos con una persona que yo aprecio bastante y él es Pedro. Vamos a dejar que él se presente para comenzar con este segmento. No le va a hacer una bulla aquí. Ya como tú dijiste, mi nombre es Pedro Rodríguez y estamos aquí para tratar un tema. Esperemos que sea de edificación para todos. Amén. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy son los frutos del Espíritu Santo. Y para comenzar, yo quiero saber qué tú interpretas o para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la misma Biblia hace referencia a que es nuestro ayudador, es nuestro consolador y lo traduce como paracleto, es decir, el que nos sostiene. Cualquier ayuda que nosotros necesitemos o querramos de parte de Dios se conecta por vía de lo que es el Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener una buena relación con lo que es el Espíritu Santo para así poder tener una buena conexión con Dios. La misma Biblia dice de que el Espíritu toma de Dios para hacernoslo entender a nosotros. Por eso es que tenemos que tener una buena comunión con el Espíritu Santo de Dios. Exacto, pero hay alguna persona que dicen que el Espíritu Santo es ayudador, consolador. O sea, el Espíritu Santo es una sola persona, pero él puede ser tantas cosas a la vez. Claro que sí. Es multiforme, se manifiesta, como tú te das cuenta de algo, de que el mismo Dios se presenta con diferentes nombres, según las necesidades de cada persona. Yahweh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, en diferentes manifestaciones, diferentes nombres. Así también el Espíritu Santo se manifiesta. El mismo Jesús dijo de que cuando él iba a ascender al cielo, no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador, el cual nos iba a guiar a toda verdad y nos iba a guiar a toda justicia. Ahora yo quiero saber, ya que tú eres un hombre con diferentes experiencias, un hombre conocedor de la palabra, dime una experiencia que tú hayas tenido con el Espíritu Santo, que te haya marcado la vida, que tú digas, wow, el Espíritu Santo trabajó conmigo en ese momento, que que el público la pueda escuchar, obviamente. ¿Qué te digo? El bautismo del Espíritu Santo fue algo bien poderoso, algo bien significativo. En el tiempo en el cual yo me convertí, las personas anhelaban ese deseo, esa pasión, esa búsqueda por el Espíritu Santo, era lo primordial. No importaba lo que sea, lo primero era para nosotros era el estudio de la palabra y procurar sobre toda cosa el bautismo del Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones yo veía a las personas que hablaban en lenguas, yo veía personas que tal vez venía el Espíritu Santo sobre ellas, pero sobre mí no pasaba nada. Y antes de bautizarme, yo quería bautizarme en agua, yo quería ser bautizado en el Espíritu Santo, porque yo veía cierta tendencia a que las personas que eran bautizados en agua y no recibían el bautismo del Espíritu Santo, como que se le hacía más difícil. Tal vez era una percepción mía, tal vez era un concepto mío, pero en realidad yo me propuse eso. Desde antes de yo ser bautizado, yo quería ser bautizado en el Espíritu Santo. Y me acuerdo que un 11 de septiembre, creo que era del 2001, por ahí, cerca de cuando las Torres Gemelas se la tumbaron, me tocaba bautizarme y yo amanecí en la iglesia y yo le pedí a Dios y le decía, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, y oraba y duré la noche entera orando y orando para ser bautizado en el Espíritu Santo. Y en una ocasión sentí ese cosquilleo, ese fuego, esa necesidad de hablar en otras lenguas, pero por el respeto que le tenía y tal vez yo quería, bueno, cuidado si es algo mío, yo traté de cohibirme. Y me sentí mal porque llegó la hora de yo bautizarme y no sentí de que ese fluir de hablar en lenguas cayó en mí. Pero en realidad esa misma noche, de una forma inesperada, tal vez no como le pasa a todos, con una manifestación de lenguas muy fuerte, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Luego en otras actividades vino sobre mí esa manifestación del hablar en lengua y yo sabía de que ya era una confirmación de que el Espíritu Santo me había bautizado. Y esa fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en realidad con el Espíritu. Que, por ejemplo, en ese momento, tú tuviste, que bueno que metiste el tema del bautismo del Espíritu Santo,
tú tuviste como ese sentir, ese querer de bautizarte en el Espíritu Santo, y nos damos cuenta que hoy en día hay muchos jóvenes de nuestra generación que no tienen ese anhelo, o sea, tienen un enfoque en diferentes cosas, diferentes actividades dentro de la iglesia nos abruma con muchísimas cosas, los jóvenes, que si adoración, que si música, muchos jóvenes multimedia, diferentes cosas, y no anhelamos en sí la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, o a veces nos preocupamos y decimos, wow, ¿cómo yo voy a lograr ser como, por ejemplo, tenerte a ti de referencia? ¿Cómo yo voy a lograr ser como Pedro en algún momento que tiene ese don de hablar en lengua? ¿Cómo yo voy a tener esas manifestaciones que tiene el Espíritu Santo contigo a través de nosotros? O sea, a veces los jóvenes se preocupan mucho en eso. ¿Cómo uno tiene ese anhelo? ¿Cómo uno desea eso? Mira, tú acabas de hacer la referencia clara al tener referencias. Lamentablemente en este tiempo tenemos pocas personas que modelen lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Y al tener esa falta de referencia, los jóvenes entienden que ocupar su mente en otras cosas que son de servicio de la iglesia y que son buenas, pero no tienen esa referencia de alguien que diga, yo quiero ser como fulano. Yo quiero que se manifiesten los dones, que se manifiesten los frutos, que se manifieste tal cosa como fulano de tal. Entonces esa falta de identidad, esa falta de referencias es que lamentablemente hacen que en este tiempo pocos adolescentes quieran ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque en el antiguo tiempo, cuando yo me convertí, que éramos adolescentes, nosotros andábamos para arriba y para abajo con un megáfono, con una bocina, y en cualquier esquina uno daba un mensaje, había una manifestación, usted oraba por los enfermos y de una forma u otra Dios se glorificaba y Dios se manifestaba, y uno lo hacía porque uno veía a otras personas que hacían eso. Entonces, haber pocas personas en este tiempo demostrando esa manifestación de poder y de autoridad del Espíritu, entonces ese anhelo de querer ser se disminuye en los jóvenes y se aumenta más el tal vez estar en un multimedia, que tú te sientes que eres productivo y que aprendes algo, y no a tener esa llenura en sí de lo que es el Espíritu Santo de Dios, que te trae discernimiento, que te trae autoridad, que te trae cierto denuedo para tú hablar de la palabra, que te trae cierto poder para manifestarlo, no para gloriarte de eso, sino para que la gloria de Dios en realidad sea manifiesta en este tiempo. Bueno, yo tengo un problema ahora, un poco controversial, una pregunta media controversial con la generación de ahora, que es cómo yo sé, por ejemplo, estamos hablando del tema, nos llevamos un poco del tema de los frutos, estamos hablando sobre una manifestación que es el hablar en lenguas. ¿Cómo yo sé que esa persona que está hablando en lengua realmente viene del Espíritu Santo? Porque como tenemos ahora una generación que tiene un fluir en el hablar en lenguas, que a veces uno no sabe si está hablando en lengua humana o lengua espiritual realmente. O sea, hay un problema ahí como que ahora mismo estamos viendo mucho dentro de las iglesias. Sí, pero la Biblia hace referencia a las lenguas humanas, las lenguas angelicales. Las lenguas humanas no están mal, las lenguas angelicales tampoco están mal. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo hace una referencia, a una corrección bien clara a los corintios, en Corintios, 1 Corintios 14, creo que hace referencia, y pone en orden lo que es el hablar en lenguas. Dice, si tú hablas en lenguas y en la congregación y no hay un intérprete, es mejor que esa persona que está hablando en lengua que se calle. Dice, es mejor tú decir una palabra con entendimiento o una palabra en profecía que 1000 palabras en lengua. Lamentablemente, el hablar en lengua activa en otros cierto grado de emoción. Y es un cliché bonito, porque la gente, desde que una gente habla en lengua, inmediatamente las otras personas comienzan también como a sentir o a manifestar y mueve cierto grado de emociones. Pero, ¿quién se edifica? La misma Biblia hace referencia a que cuando tú hablas en lengua, ni siquiera tú mismo sabes lo que cuando hablas en lengua, sino que tú hablas misterio, que tu espíritu habla con el Espíritu de Dios. Entonces, si no hay ninguna edificación en el hablar en lengua, si no hay ningún beneficio, la Biblia establece que es mejor que calles, porque hablas misterios. Entonces nosotros estamos para edificar, no para confundir a las personas. Porque si tú estás en un área donde tú das un mensaje en lengua y no hay nadie que te entienda, ¿qué tú crees que pueda pasar? ¿Pueden ser edificadas las personas? Confusión. No puede ser edificada. Lo que van a decir, este loco, ¿qué es lo que está hablando? ¿Me entiendes? Entonces, es fácil tú imitar, decir algunas palabritas
askiri o lo que sea. Sí, y la gente de una vez, Rambo saca la bazooka y la gente de una vez va a pensar como que, bueno, el varón está prendido, el varón está consagrado con Dios, el varón está metido. Y no es así, eso no tiene que ver nada con eso. Cuando tú ves una persona hablando mucha lengua, inmediatamente busca cuáles son los frutos de esa persona. Que en realidad tú puedes fingir las lenguas, pero los frutos del espíritu tú no puedes fingirlos. Y otra cosa, porque hay gente que dice, por ejemplo, que hablan lengua. Yo he visto ver a predicadores, de estos predicadores ahora con el término llamado rabacucu, que ellos se saben la interpretación de la lengua. O sea, como que si yo estuviera dando un libro, que un varón dijo Rambo saca la bazooka, yo busco en el libro y dicen, mira, que en esta lengua significa eso. O sea, ¿hay un libro en específico o esa interpretación te la da Dios? ¿Cómo yo interpreto la lengua? O sea, no, la Biblia hace mucha referencia concerniente a los dones espirituales. Dentro de los dones espirituales está el hablar en lengua, las profecías, y está la interpretación de las lenguas. Pero eso se hace, dice que todos los dones que nosotros recibimos, los recibimos por el Espíritu. Es decir, la interpretación de las lenguas tiene que hacerse también conforme al Espíritu. Por eso te hacía referencia anteriormente de que si no hay una persona que sepa o que esté interpretando las lenguas, lo más factible que aquel que esté hablando en lenguas calle. Exacto. Ahora, para entrar en el tema, yo te hice varias preguntas. Sí, porque tú me hablaste de fruto del Espíritu. Y vamos por los dones ya, entonces que es una confusión que generalmente las personas tienen. Cuando piensan en fruto, siempre hace la referencia a los dones. Entonces son cosas que uno tiene que saber separarlas. Dentro de la pregunta hay una, ¿cómo nosotros identificamos los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros identificamos los frutos del Espíritu? O sea, tú me hablaste de una persona que está hablando en lengua, tú me dijiste que tenemos que ver si esa persona actúa bajo los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo yo identifico a esa persona? Lo primero, que el hablar en lenguas no es un fruto, es un don, que es la diferencia que uno tiene que tener clara siempre. Dentro de los frutos de hablar del Espíritu Santo está en Gálatas 5:22 en adelante, que hace referencia a que el fruto del Espíritu es el amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, entre otros. Nosotros tenemos que saber algo. Mira, si tú buscas una hoja y te la pongo ahí arriba, y te pregunto, ¿de qué hoja es esa mata? ¿De qué mata es esa hoja? ¿Qué tú me vas a decir? Hay un 80% de que tú no sepas a qué mata pertenezca esa hoja. Si yo te busco una flor y la hoja pertenece a la mata y es indispensable. Si te busco una flor y te la pongo ahí, yo te digo, ¿de qué mata es esa flor? ¿Qué tú me dirías? Hay más de un 90% que tú no sepas a qué mata pertenece esa flor. Y menos yo, que no soy agricultor. Por lo mismo tanto. Pero si yo te traigo el fruto y te lo pongo ahí, ¿qué tú vas a decir? Inmediatamente tú me vas a identificar a qué mata pertenece ese fruto. Entonces, las hojas son bonitas y son ornamentales, pero no habla de lo que es de lo esencial. Las flores también son ornamentales y son lindas, bellas, pero no habla de lo esencial. Pero el fruto del Espíritu o el fruto de la mata sí habla de lo que es la esencia. Incluso dentro de la fruta tiene que la semilla. Es decir, eso habla de lo que en realidad, la verdadera realidad de lo que es ella. Si no hay fruto, lamentablemente, dice la Biblia que por los frutos es que nosotros nos conocemos. Amén. Entonces hay varias personas que andan tirando hojas por ahí en las iglesias. Con muchas hojas, incluso con muchas flores, que es lo que antecede al fruto, pero nunca dan el fruto, lamentablemente. Entonces, muchas personas, hay una parábola de la higuera. Jesús vio una higuera y dice que él pasando se para frente a la higuera buscando un fruto. Y dice que la higuera estaba muy frondosa y al no encontrar fruto, cuando él pasó nueva vez, lamentablemente mandó a cortar la higuera, porque es necesario que en este camino nosotros no es el ser frondoso, el ser bonito, el aparentar que somos. El punto es ser, dar el fruto que hable de la esencia que hay en nosotros. Ya ustedes saben, hermano, deje de tirar hoja y comienza a dar fruto. Seguimos. Hay otra pregunta, porque hablamos de los dones y de los frutos. Pero hay algo también que son las manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, como una diferencia, frutos, manifestaciones y dones. Hablamos de los dones ya, frutos, ahora las manifestaciones del Espíritu Santo. Mira, los frutos se manifiestan en el carácter de la persona. Y todo el carácter va ligado al prójimo. Date cuenta que habla de amor,
¿Cómo yo demuestro el amor? Dándome amor propio. Dice, de la paz, ¿cómo yo demuestro la paz? Estando simplemente tranquilo. No, dice que tenemos que buscar la paz y la santidad para nosotros poder estar, sin la cual nosotros no vamos a poder ver al Señor. Y que tenemos que estar en paz con cada uno de nosotros. Entonces, la mansedumbre, ¿cómo yo sé que yo soy manso? Si yo no tengo un confrontamiento con alguien. Entonces, cada uno de los frutos se manifiestan en mi carácter, pero también se manifiesta en mi diario vivir con el prójimo. Tiene que haber una manifestación. Es decir, si yo estoy manifestando dones, vengo, oro, predico, hago que los enfermos se sanen y me voy por ahí mismo, eso no dice nada del espíritu mío. Está hablando de un respaldo de Dios que hay a su palabra, a dones que son irrevocables, a una unción que tal vez Dios ha depositado en mí, a una gracia que tal vez Dios ha depositado en mí. Pero al momento de yo ver el resultado de mi carácter con mi prójimo y con el que me rodea, ahí es que en realidad yo sé cuando los frutos del Espíritu están en mí. Sí, pero hay algo que, por ejemplo, las manifestaciones dentro de las iglesias, porque a veces nosotros vemos personas que no, a veces no son ni cristianos, o uno sabe que no están dando fruto del Espíritu, pero de repente el Espíritu Santo se manifiesta en esa persona. O sea, como... Pero cuando tú te refieres a se manifiesta, ¿a qué tú te refieres? Estamos en un culto, la adoración está buena, el predicador está prendido en fuego y se manifiesta el Espíritu Santo y comienza a hacer con quien él quiera. Ya tú te respondiste. Ya yo me respondí, ustedes saben. Entonces, otra de la pregunta es, ¿cómo nosotros logramos que el Espíritu Santo permanezca en nosotros? Porque yo me leía, antes de que tú respondas, leí un libro una vez, de Itiel Arroyo, se llama El Incendiario, que habla del Espíritu Santo como hace referencia en la Biblia, que es como una paloma. O sea, que el Espíritu Santo, aparte de ser una entidad muy fuerte, que hace referencia como llama también hace referencia como una paloma, que se espanta de cualquier cosa. O sea, el Espíritu Santo puede alejarse de nosotros en cualquier momento y nosotros no nos damos cuenta. Es una pregunta o una afirmación que me estás haciendo. O sea, una afirmación dentro de la pregunta, como pasó con Sansón, que el Espíritu Santo se fue de él y no se dio cuenta. ¿Cómo nosotros logramos que el Espíritu Santo no se vaya de nuestra vida? Mira, la Biblia, o se ha manejado siempre la persona del Espíritu Santo como una persona. Y dice que no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual tú fuiste sellado para el día de la promesa. Así como tal vez tú tienes una relación de pareja, una relación de amigos, una relación con alguien de familia, que esa persona se contrista con cosas que tú haces, así también puedes contrictarse el Espíritu Santo con cosas que tú haces que no son del agrado de él. Entonces, puede separarse o puede sentir porque tú vives con alguien y tal vez tú lo contrictas, no es que se va a mudar de tu casa, él está ahí, pero la relación que hay entre tú y él no es el mismo. Entonces a veces nosotros queremos que el Espíritu Santo esté en nosotros, pero estamos haciendo cosas contrarias a lo que en realidad Dios quiere que nosotros hagamos. Y el Espíritu Santo lamentablemente se separa porque Él no habita, no mora, dice la palabra de Dios, en templo sucio. Si nuestro templo está sucio, lamentablemente Él no va a morar en nosotros. Entonces la respuesta a tu pregunta es, para mantener el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que estar limpios. Y la palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Entonces, el estudio de la palabra, el mantenerse en la palabra, el estar siempre metido en la palabra nos puede ayudar a estar limpios. Y estar limpio nos va a ayudar siempre a que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y esté redarguyendo en nosotros lo que la palabra de Dios ya ha hecho en nosotros. Pedro, un placer compartir este momento contigo y con cada uno de las personas que nos van a ver. Una última recomendación, un saludo que le quiera dar a los jóvenes que van a ver este video. A los jóvenes solamente les quisiera recomendar de que despierten el anhelo por el Espíritu Santo, que se identifiquen, que se enamoren, que busquen esa pasión, que sientan ese deseo de ser alguien en Dios. Porque tal vez muchos en este tiempo quieren ser buenos ingenieros, quieren ser buenos arquitectos, quieren ser buenos profesionales.
pero al final de la jornada lo que nos queda es la relación que nosotros hayamos tenido con Dios. Al final de la jornada nuestro tesoro tiene que hacerse en los cielos. No es que no estudien, no es que no trabajen, no es que no sean buenos profesionales, es que tú seas un profesional lleno de la presencia de Dios. Amén. Y ustedes saben, chicos, nos vemos en un próximo video. Esto fue Latidos.